¿es Dios real? ¿Será una necedad, un absurdo, reconocer que una mente brillante diseñó y creó todo el universo? ¿Será la Biblia una gran mentira o verdaderamente será palabra inspirada por Dios? Y si Dios existe, ¿será posible llegar a conocerlo? Continuamos con la serie Los grandes héroes de la fe. Hoy es el tema número 2. Dios es más que una religión. ¿Es Dios real? ¿Será posible mostrar de forma sencilla la existencia de Dios? Por supuesto. Recordando una hermosa historia que está en el Evangelio según Juan, en Juan 9, verso 25, está una frase muy especial para que de manera sencilla, de manera clara, podamos demostrar la existencia de Dios. Nos habla esta historia de un ciego que fue sanado por Jesús. Lo llevaron ante las autoridades judías, los doctores de la ley, los que se consideraban conocedores de Dios, no podían creer lo que había pasado. El ciego podía ver, ciego de nacimiento. Y cuando estaba ante las autoridades y lo empezaron a interrogar sobre lo que había acontecido en su vida, la frase impresionante de este ciego que recibió la vista: yo solo sé que era ciego y ahora veo. Y esto es un ejemplo que le ha pasado a la mayoría de las personas que han conocido y reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Estábamos ciegos, pero ahora podemos ver. No existe evidencia más grande que el cambio que Dios puede hacer en el corazón. Estábamos ciegos, esclavos de la maldad, no podíamos controlar nuestro carácter, muchos con egoísmo, con tristeza, depresión en el corazón. Dios puede restaurar una vida. Dios puede restaurar un matrimonio que está a punto de terminar. Dios puede ayudarte para educar de manera correcta a tus hijos. ¿Qué más evidencia queremos? Si estaba ciego y ahora, gracias al Señor, veo. Estaba ciego, no sabía cuál era la realidad en mi vida. Muerto en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero ahora mis ojos han sido abiertos como aquel ciego, y todos los que han seguido al Señor pueden testificar de esta manera. La más grande evidencia de Dios está en nuestros propios corazones. Dios es más que un título, más que una creencia, más que una religión. Recuerda que si eres hijo de Dios, Dios cambia tu corazón. Pero hay veces que no puedo controlar mi carácter, hay veces que soy grosero quizá en mi casa. Recuerda que es un proceso constante. Pero el cristianismo es como la vida biológica, es un proceso activo que no puede estancarse, no puede retroceder. De la misma manera, Dios va transformando nuestras vidas hasta llegar a la excelencia y al ejemplo que tenemos en el Señor. Amén. ¿Cuánto tiempo nos tardaría poder encontrar a 100 ateos que puedan testificar que el ateísmo ha transformado para bien sus vidas? ¿Cuánto tiempo crees que te tardaría encontrar a 100 personas que dicen que no creen en Dios y que puedan testificar: es que mi filosofía de vida
realmente ha transformado para bien todas las cosas en mi familia, con mis hijos. Sería muy difícil. Pero estoy convencido que en medio de Semilla de Paz fácilmente podemos encontrar a 100 hombres, a 100 mujeres que puedan testificar: Dios verdaderamente ha transformado mi corazón. Quizá para ti esto no prueba que Dios existe, pero definitivamente sí prueba que se haría una enorme diferencia en tu vida, en tu matrimonio, en México. Se haría una enorme diferencia si Dios existe, si establecemos los principios, los mandamientos de Dios. Dios nos habla de la ciencia del amor. Imagínate si se establecen estos principios en casa con tus hijos. Se haría una enorme diferencia. Por lo tanto, es más lógico y racional creer que existe Dios. Dios es 100% real para sus hijos. Será una necedad, será un absurdo, algo ilógico reconocer que una mente inteligente creó todo el universo. En Hebreos capítulo 11, verso 3, dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, verso 3. Por la fe, gloria a tu nombre, Señor, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, la voz de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creencia más aceptada en la actualidad, hablando del origen del universo, la creencia más aceptada es la teoría, estoy seguro que la mayoría lo ha escuchado, la teoría de la gran explosión o Big Bang. Y de verdad es muy difícil llegar a pensar que Dios no tuvo nada que ver con esta teoría o con las otras. Todo comenzó con una gran explosión de energía y así se formaron todas las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, nuestro sistema solar y la Tierra. ¿Cómo podemos pensar que fue a través de una explosión sin control? Si una explosión, queridos amigos que nos escuchan a través de internet y las redes sociales, si una explosión es algo salvaje, que no puede producir orden, sino desorden. Piensa en esto, que el cuarto de tus hijos, ¿qué te parece si lo llenamos de explosivos? Y a través de una explosión pensamos que de repente todo va a estar ordenado. Pues sería ilógico, ¿verdad? Inaudito pensar que una mente, atrás de lo que en teoría los científicos creen, no tenía el absoluto control de las cosas. El mismo astrónomo ateo que inventó el famoso término de Big Bang, Fred Hoyle, declaró lo siguiente: una interpretación con sentido común de los hechos sugiere, vean lo que dijo el astrónomo, sugiere que un superintelecto jugueteó con la física. Como el gran astrónomo lo vio, el Big Bang no fue una explosión caótica, sino más bien un evento altamente ordenado que no pudo haber ocurrido por simple casualidad. ¿Sabías tú que existen más de 100 teorías que tratan de explicar el origen del universo y de la vida? ¿Por qué crees que existen más de 100 teorías? Porque ninguna convence, ninguna es la respuesta. ¿Y por qué se llama teoría? Teoría, querida familia y amigos,
no es ciencia. Teoría es especulación, es una suposición con el nombre de ciencia, porque no ha sido comprobado. Es que un átomo primordial, así hicieron todas las cosas, un átomo primordial en estado de desasosiego creó todas las galaxias e inclusive, después de muchos años, la vida en este planeta. Un átomo. 500,000 de átomos pueden caber en el grosor de un cabello humano. ¿Cómo te explicas que a través de un átomo en desasosiego se pudo crear todo lo que tus ojos ven? Y si fuera así, ¿quién creó ese átomo? ¿Quién lo hizo explotar? ¿Quién tuvo el control de todas las reacciones para llegar a tener lo que nuestros ojos ven? Interesante pensar de esta manera, ¿verdad? O que hagan otra explosión y que creen una tierra igual a la que tenemos en nuestros días. Más fácil que encontremos aquí en Metepec, en Toluca, un terreno baldío y vamos a explotarlo a ver si se produce un Disneylandia. Sería más fácil, ¿no crees? Disney Toluca, algo insólito, inaudito. Al mirar tanta perfección, tanta armonía, belleza, el cielo estrellado, el amanecer que Dios nos concede poder apreciar en la tierra, los ojos de expresión que tiene un niño, el amor, todas las bellezas que nos rodean. Mira, solo podemos quedar maravillados y reconocer lo que escribió el salmista, el dulce cantor de Israel, en el Salmo 19, verso 1. Los cielos verdaderamente cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento, la expansión, todo lo que tus ojos ven, todas las cosas, anuncian la obra de sus manos. Entonces, el ser humano es producto de un accidente. Para que tengas una idea, una simple célula es más compleja que cualquier smartphone, cualquier computadora que te puedas imaginar. Una simple célula es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque tiene vida. Producto de un accidente, producto de la evolución de las especies, la famosa teoría de la evolución, que aparentemente venimos del chango. Si tú quieres creer que tu antepasado fue Chita, el mío fue Adán. Es increíble. O sea, la teoría, supuesta teoría de la evolución de las especies, rompe con leyes físicas inviolables, como la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Todo va al deterioro. No podemos romper con leyes físicas que son inviolables. Dios verdaderamente creó al hombre al sexto día y descansó. Y después creó a la mujer y todavía no puede descansar. No, no es cierto. ¿Saben por qué? Porque juntos, hombre y mujer, juntos se les ocurre a veces hacer cada cosa. Ah, es broma, ¿verdad? Entonces para ti la Biblia es la palabra de Dios y tiene todas las respuestas. Por supuesto que sí. Claro, se necesita de más fe para creer en estas teorías, en creer en Dios. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Spurgeon,
en el siglo XIX, un pastor bautista impresionante, le llamaban el príncipe, gracias, de los predicadores. Y él comentó que tenga que defender yo la Biblia. Si la Biblia es como un león, déjala suelta y déjala libre y ella se defenderá a sí misma. Mientras más descubrimientos hace la ciencia en nuestros días, más se sorprende el mundo de la exactitud y sobrenaturalidad de la palabra de Dios. Existen evidencias filosóficas, antropológicas, geográficas, astronómicas, genéticas, físicas, déjenme tomar aire, biológicas, médicas, históricas, proféticas, 100% de exactitud profética, impresionante. Evidencias arqueológicas que demuestran su inspiración divina y que no es un invento de hombres ignorantes y supersticiosos. Ahora, en el siglo XXI, entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, ¿cierto? Lo que pasaron nuestros quizá bisabuelitos. ¿Hay algún héroe de la revolución presente que pueda constatar lo que yo comento? Cada ocurrencia que había, pero gracias a Dios, gracias a la ciencia, al avance en la ciencia, hoy podemos decir que sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, qué lo hace enfermarse, para no caer en esas ideas de vamos a tronar cuando está el niño empachado, ¿sí lo habían escuchado? Pero mira esto, en el libro de Levítico, capítulo 17, verso 11, Dios le dijo a Moisés: la vida de la carne, la vida de todo ser humano, en la sangre está. ¿Sí? Si quieren pónganlo por favor, Levítico 17, verso 11. ¿Cuándo fue escrito el libro de Levítico? Hay evidencias científicas, gracias al hallazgo para muchos más grande del siglo XX, los manuscritos del Qumran o los rollos del Mar Muerto, a mediados del siglo XX, para muchos el descubrimiento arqueológico más importante de todos los tiempos. Gracias a la ciencia, a la paleografía. ¿Qué es esto? Es la ciencia que estudia los manuscritos antiguos. Gracias a la datación radiocarbónica, métodos para identificar el tiempo que tiene el material orgánico a través del isótopo radioactivo carbono 14, y también a los hallazgos arqueológicos en las zonas, hallazgos de monedas. La ciencia pudo constatar que el libro de Levítico por lo menos tiene 2200 años de antigüedad. Hablamos de un tiempo antes de Jesucristo. Y Dios dijo: la vida de la carne está en su sangre. Pero las personas, como se creen sabias en su propia opinión, como no creen en la palabra de Dios, esto lo dejaron ahí escondido. Les platico cómo murió en el nombre de la ciencia el paciente más importante de los Estados Unidos de América en 1799, George Washington. ¿Saben cómo murió? Empezó, y estoy hablando de finales del siglo XVIII. Esta información se escribió muchísimo tiempo antes. La vida de la carne está en su sangre. Hoy la ciencia avala, en la sangre corren todos tus sistemas de defensa, que son los glóbulos blancos, y los glóbulos rojos transportan, la hemoglobina transporta el oxígeno necesario para la vida celular. Tu cuerpo tiene millones de células
que se unen y forman tejidos, y se unen y forman órganos, aparatos y sistemas, y forman un organismo. Esto dice la ciencia. George Washington empezó, como algunos quizá, por estos cambios de temperatura, se me cerró la garganta, no puedo respirar, un poquito de secreción en la nariz, y se empezó a empeorar. Llaman a las grandes eminencias médicas del siglo XVIII, 3 doctores, checan el diagnóstico de este cuadro tremendo de faringoamigdalitis y deciden aplicarle, en el nombre de la ciencia, eminencias, varias sangrías. Ay, ¿qué es eso? Sí, hasta hace poco tiempo las dejaron de hacer, porque se creía que si cortaban al enfermo en los pliegues del brazo o en los pliegues del cuello y empezaban en teoría a desangrarlos de manera controlada, se iban a sanar, porque la enfermedad corría quizá a través de la sangre. Y le aplicaron a George Washington, lo pueden checar, varias sangrías hasta que falleció. Si estos doctores hubieran podido hacer caso a lo que Dios dictaminó, por lo menos hace más de 2200 años, la vida de la carne está en la sangre, ¿cuántas personas no hubiesen muerto? Es increíble la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del verso 15 al verso 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. El poder que tiene la palabra, fíjate, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es una bendición que desde muy pequeñitos tus hijos puedan ser introducidos a las enseñanzas de Dios que traen vida. Y dice la escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden llegar a ser sabio para que comprendas el plan de Dios para salvar a la humanidad. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué me sirve la Biblia? Para enseñarte, para redarguirte, para corregir, para instruir en justicia. Vean el resultado, que decidas vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, maduro, sabio, tener dirección de Dios para no seguir cometiendo errores en nuestra vida. Dice, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios, cuando tú te sumerges en la palabra de Dios con la guía del Señor, con la guía del Espíritu Santo, puede haber un cambio radical en tu conducta. Dios puede devolver a tu familia un padre que verdaderamente ame a sus hijos. Dios puede hacer cambios radicales en nuestra vida. Dios puede devolverte a través de la palabra de Dios un esposo que verdaderamente te ame, que verdaderamente te respete, hijos que respeten a sus papás, que respeten a los abuelos. Dios a través de su palabra, ¿por qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra de Dios, cuando aplicamos los principios de Dios, se va a notar en tu vida. Dios puede levantar hombres trabajadores, excelentes en todo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, reflectores de la gloria
de Dios. Se acabaron esas mamás manipuladoras o controladoras. Si lo han escuchado, ¿verdad? Otra más, me vas a matar, si sigues de esa manera, me vas a matar. En la palabra de Dios puede transformar completamente un corazón. Y también a los papás egoístas, que solamente piensan en ellos, ¿verdad? Y se les ocurre bien frescos llegar quizá a las 8 de la mañana, ¿verdad? Pero ¿quién te crees? De seguro tienes una excelente excusa para llegar a las 7, 8 de la mañana. Claro, mi vida, el desayuno. Háganme favor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Podrías definirte con una sola palabra? ¿Podrías definir tu vida con una sola palabra? Si le preguntamos a tu esposo o a tu esposa que te defina con una palabra, ¿cuál utilizaría? ¿Por qué tan callados? El apóstol Juan, que tenía una relación muy estrecha, muy personal con Jesús, con Dios. Por eso su evangelio es tan diferente a los otros, porque él tenía una conexión única con el Señor. Lo que estabas platicando hace rato se ve cuando uno está cerca de Dios. Una conexión con Dios muy profunda, muy especial, cuando no solamente volteas a la cruz, sino comprendes lo que pasó ese día y decides también subir a esa cruz. Es una revelación, mayor reconocimiento de su espíritu, de su presencia. Y este hombre lleno de Dios pudo definir al Señor con una sola palabra: Dios es amor. Qué hermosa palabra para definir a Dios. Dios es amor. Dios te ama con todo el corazón, y Dios, por amor, nos deja claro cómo podemos verdaderamente llegar a conocerlo. En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dejó muy en claro la manera en que podemos llegar a conocer a Dios. Entonces Dios es real, definitivamente. Hay evidencias y el cambio en nuestro corazón. Dios creó los cielos y la tierra, sí. Todo el universo fue creado por Dios. Entonces la Biblia verdaderamente es palabra de Dios que puede llegar a transformar tu corazón y a darte vida. Y Jesús dejó muy en claro, porque Dios es amor, la manera en que podemos llegar a conocer a Dios. Jesús dijo, Juan 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Esta es una fuerte declaración del Hijo de Dios. Nadie puede, ninguna religión, ninguna creencia puede acercarte al corazón de Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiso decir el Señor con esta declaración? Me acompañan por favor al libro de Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, perdón, del verso 23 al verso 25, por favor. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Vamos a comprender esta declaración de Dios. Romanos 3, del verso 23 al verso 25.
por cuanto todos pecaron y están destituidos, están fuera de la bendición de Dios, fuera de la gloria de Dios. Dios anhela bendecir tu vida, Dios anhela restaurar tu matrimonio, Dios anhela que tus hijos sean guardados de todo mal. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos, para tu vida. Pero hay algo que nos separa, que imposibilita a esa respuesta de Dios en nuestra vida, y eso se llama pecado. Dice la Escritura, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, pero vean el amor del Señor. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, de lo que yo voy a hacer por amor, por cada uno de ustedes. Siendo justificados, mira lo que dice la palabra de Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Es un favor inmerecido. Dios por amor decide hacerse hombre, abrir sus brazos en esa cruz, derramar cada gota de su sangre para que tú seas gratuitamente justificado ante los ojos de Dios. Mediante la redención que es solamente en Cristo Jesús. Así lo decretó el único Dios verdadero, a quien Dios, verso siguiente, verso 25, a quien Dios puso como propiciación, como instrumento de perdón por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Yo soy el camino, yo abro el camino a través de mi vida, a través de la fe en mi sacrificio. El creer en Jesús implica que comprendes la gravedad de la decisión de vivir en pecado. Si tú no comprendes que el pecado trae muerte en un presente a tu vida y no tomas la decisión de arrepentirte de tu maldad, no has creído en Dios. No tienes una fe auténtica que transforma un corazón. Solamente tienes una creencia de que existe Dios, pero probablemente no tengas a Cristo en tu corazón. El creer en Jesús implica que entiendes la gravedad de vivir en pecado. Ya no puedes vivir de la misma manera. No puedes seguir sin temor de Dios en tu corazón. Ya lo hemos platicado. No puedes seguir pisoteando su preciosa sangre con actitudes que tú sabes que no convienen y que deshonran a tu familia y a Dios. Por eso Dios, a través de Jesús, establece un nuevo pacto en su sangre. Y con esta cita terminamos. Hebreos, por favor. Dios de pactos establece un pacto a través de la sangre del Cordero de Dios. Hebreos capítulo 8, vamos a leer del verso 10 al verso 12, por favor. Hebreos 8, del 10 al 12. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Justificados por la fe en lo que hizo Cristo en la cruz, cuando comprendes la gravedad del pecado por la cual el Hijo de Dios tiene que derramar su preciosa sangre, cuando tú lo comprendes, cambias, dejas de jugar con Dios. Ahí es cuando empiezas a tener una verdadera fe en tu corazón. Dios hace un nuevo pacto. Vean qué hermoso. Hebreos 8, del 10 al 12. Por lo cual, vean el amor de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel en esos días. Ay, entonces el nuevo pacto es solamente para los judíos. En Gálatas 3, verso 7, Dios dijo: todos los que son de fe, todos son hijos
de Abraham, herederos de la promesa. Por eso se cumple lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3. Hablando de la redención futura, de lo que Dios pensaba hacer a través de Jesucristo, a través de tu semilla, Abraham, a través de tu descendencia, Abraham, serán benditas, no pocas, todas las familias de la tierra. Y Dios le da esa promesa de bendición y de redención. Todas las familias, primeramente a Abraham, y después a su hijo Isaac, y después se la repite a su hijo Jacob o a Israel. En Génesis 49, verso 10, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob o Israel tuvo 12 hijos. Pero Dios dijo: no será quitado el cetro de Judá. ¿Cómo Dios hablaba? La salvación de Dios venía a través de la descendencia de Abraham y específicamente de Judá. Y Dios después levanta poderosos profetas como el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, Éfrata, fructífera, pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti, Belén, saldrá el que será Señor sobre todo Israel. Todos sabían que el Mesías esperado venía de la tribu de Judá y que iba a nacer en Belén. Todo esto se cumple a la perfección en Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, el Mesías esperado, la manera en que Dios piensa salvar a toda la humanidad. Bendito sea, Señor. Gloria al nombre de Dios. Jesús está vivo y vean el pacto de Dios. Dios hace un pacto a través de la fe. A Dios no le interesan los títulos ni las credenciales. La gente se pelea con ideas de hombres, con religiones que a veces están muertas. Dios dijo que todo es a través de la fe. Este es el pacto que haré a través de la fe. Después de aquellos días, así dijo el Señor. Vean el pacto. Pondré mis leyes en sus corazones, porque en su mente las escribiré. Dios te concede el perdón de los pecados y Dios también te concede un cambio de tu corazón. Escribir en lo más profundo de tu corazón su preciosa palabra. Es algo glorioso. Es el pacto de Dios a través de Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz. Pondré mis leyes en la mente de ellos, porque en su corazón estarán escritas. Yo seré a ellos verdaderamente por Dios. Serán mi pueblo, serán mi especial tesoro, serán mis hijos. A través de la fe nos convertimos en familia espiritual, familia de Dios. Verso 11, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Ven, conozcamos al Señor, todos me conocerán. No habrá barreras ni separación entre Dios y los hombres y mujeres que deciden hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios promete estar cerca, Dios promete enseñarte todas las cosas. Sentir su presencia, aprender a escuchar su voz de amor en lo más profundo del corazón. Bendito Dios. Dios nos habla de una amistad profunda, nuevo pacto, gloria a tu nombre. Todos me conocerán. Verso 12, porque seré propicio a sus injusticias. Palabra de Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados y faltas. A través de la fe en Jesucristo es suficiente. Obtienes el perdón de los pecados cuando Dios hace algo. Querida familia, amigos que me escuchan por internet y las redes sociales, si Dios hace algo, lo hace bien. No tienes por qué cargar con ningún peso de culpa. Dios te perdona toda tu maldad. Dios cambia tu corazón, lo convierte en el templo
para que el Espíritu Santo, Dios, el mismo Dios, pueda hacer morada en tu corazón. Es algo impresionante, y así podrás experimentar vida en un presente. Dios te habla de vida en un futuro, pero también Dios habla de vida en un presente. Esto es más que una religión. Tienes que aprender a vivir lleno de Dios todos los días que Dios te conceda en esta tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos y sonreír. Dios, ve lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Orar a Dios es platicar con Dios con palabras que salen de nuestro corazón. Dios es real. La palabra de Dios es verdad. Y la única forma para poder llegar a conocer al Señor es a través de la fe en Jesucristo. Si tú decides en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no importa dónde te encuentres escuchando este mensaje, si tú decides creer en Dios y aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Dios puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Quizás has tomado muchas decisiones incorrectas. Dios dice en su palabra que a través de la fe en Jesucristo puede hacer nuevas todas las cosas. Dios puede ayudarte a salir del problema que enfrentas, joven que me escuches. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar a tus hijos que crees que están perdidos. Dios puede hacer nuevas todas las cosas, pero tienes que rendir tu corazón a Él. Dios mío, creo en ti, perdóname. Reconozco que la paga del pecado es la muerte. Ya no quiero seguir viviendo igual. Señor, perdóname. Tu sangre fue derramada para el perdón de los pecados, para que yo pueda comprender. Dios lo pensó de esa manera, para que la humanidad pueda comprender la gravedad de vivir en pecado. Ya no podemos jugar con Dios. Padre, perdóname, Señor, porque he tenido en poco tu sacrificio en la cruz. ¿Cuántas veces he pisoteado tu sangre, Padre, diciéndome que soy cristiano, pero viviendo de una manera desordenada en mi casa? Señor, perdóname por tanta maldad, tanta mentira, tanta hipocresía. Padre, perdóname, Señor. Quiero conocerte. Quiero un mayor conocimiento, mayor sensibilidad de tu presencia. Padre, hoy nuevamente reafirmo en mi corazón el pacto en la cruz a través de la fe en Jesús. Padre, perdona toda mi maldad. Creo en Jesús como mi único y seguro Salvador. Tú me ayudarás, Padre, a través de tu precioso Espíritu, para poder entender tu preciosa palabra y para poder cumplir el propósito que tienes para mí en esta tierra. Te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias.